cuando esta figura del chocolatero vuelve a aparecer en escena, vieron que aparece una figura como de nostalgia, porque ya no está más presente esta figura. Esta figura es como, vieron que dice, cuando el carro del chocolatero no vino más porque aparecieron el empedrado de las calles y eso, solo quedó el recuerdo de aquel hombre, dice, más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro puro del chocolatero no vino más, y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio, que regalaba cajitas con bombones. Si nosotros pensamos en la figura masculina, era una figura como de autoridad, es decir, el padre iba a ser quien traía el dinero porque trabajaba fuera y porque poco y nada veía a los hijos y veía a la familia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? A ver si logran encontrar los emoticones, a ver si alguno de estos. Vayan poniéndolo así yo encuentro que no estoy solamente con Lucas hablando. Genial, ahí está. Vamos a encontrar que aparecen entonces estas figuras masculinas ahí como distantes, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que también la figura de las figuras femeninas se darían acá como unas figuras de acercamiento, porque serían como las figuras maternas que se van a presentar. Ahora, ¿qué pasa con las de Cuestas, con las vecinas estas? ¿Quiénes eran? Los que tengan micrófono, habilítenlo nomás y hablen que queda más fácil que escuchar, que leer. Clientas, dice Vicente. Eran las visitas, dice María. Ahí está. ¿Y qué hacían estas visitas? Compras. Bien. Y antes de hacer las compras, ¿cómo se presentan? Sí, aparte de la merienda, iban de paseo. Sí, no sé si llegaban a la hora de la merienda. ¿A qué hora llegaban? No, no llegaban a la cena, era como la parte social que tenían las visitas, No, ¿no? no, Ah, perdón. no era la cena. Justamente no era la cena. Era la hora, tampoco era la hora de la tardecita. Fíjense cómo dice. Dice, las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas interminables visitas. No habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba. Allá viene. Ahí está, después de la siesta o durante la siesta. ¿Ah? Entonces, aparecen estas figuras acá. ¿Eran esperadas? ¿Eran figuras bienvenidas? Hola Luis. Estaba muteado. Posiblemente no. Les desagradaba. Ahí está. Bien, posiblemente no. Por lo visto no eran muy queridas, ponen acá también. No sé si llegaban al punto de desagradarlo, pero lo que sí pasaba era que eh, eran como, oh, ya vienen, ¿no? ¿Ah? Justo a esa hora, encima, ahora sí, Lucas, había que hacerle sala. Las mayores tenían que hacerle sala. Las niñas mayores de la casa tenían que hacerle sala. ¿Ah? Y era bien interesante la charla que tenían. No, Por lo que monosilábicas. No, era monosilábico, era una pesadez que había que padecer hasta que, bueno, se escapaba, las chetas del pueblo, pone Vicente, se escapaba por ahí Raquel cuando podía y después volvía a aparecer, ¿no? Porque iban de compras. A ver, si nosotros tomamos las dos figuras, al chocolatero por un lado y a una de las mujeres estas, y las ponemos a trasluz, va a ser la misma figura. ¿Va? Va a ser el mismo formato. Ahora, fíjense, cuando dice que el chocolatero llega a la casa, tiene que tener como, como
al mismo tiempo, ¿no? Porque fíjense que el chocolatero habla del cuento. Miren cuándo pasa, ¿cómo se llama el cuento? Largos veranos. Los largos veranos, no habla nada de que el chocolatero viniera en invierno, ni en otoño, ¿no? Este cuento pasa en verano. Entonces, el chocolatero, fíjense cómo lo describe, que venían con sombrero, que venían con saco, que era una persona de barba, ¿ah? Que era serio y serio, que no hablaba demasiado, ¿ah? Sin embargo, cuando aparecen las mujeres, las visitas estas, dice, 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, dice. Cuando nosotros nos imaginamos la figura masculina, no nos llama mucho la atención de que venga con esa ropa, de que venga con ese formato. Es decir, decía que era ancho, grande como el carro, decía, ¿no? Decía una cosa así. Sin embargo, cuando dice, 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Venían, fíjense, la localidad donde Amalia Saldúa, la que escribió, ¿se acuerdan? Yo le dije que ya me iba a acordar dónde había sido, cerca de Tacuarembó, es en Carumbé. Ahí nació Amalia Saldúa. Así que supongo que el escenario donde se desarrolla esto tiene que ser una localidad muy parecida. Entonces, fíjense, dice que venían en verano. Yo me imagino una temperatura como la de Salto, porque la de Tacuarembó no debe ser muy diferente, que vengan a mediodía o en la hora de la siesta, con sol en calles de tierra. ¿Ah? Por eso dice que vienen abajo de una sábana a modo de sombrilla. ¿Se imagina la escena? Sí. ¿Sí? Bueno, tienen que venir a esa hora, porque iban de compras después, pero está cerrado el comercio, entonces tienen que venir a hacer sala todavía. Sin embargo, estas personas, como son mujeres, tienen que venir y hacer el rol de mujer. Tienen que venir disfrazadas de mujer. Porque ¿cómo tienen que entrar a la casa? Se cambian el calzado. Ahí está. Se cambian el calzado, se ponen tacos de taco aguja, dice una cosa así, ¿no? Zapatos de taco, carretel. Tienen que venir con las faldas bien arregladas, se acomodan el pelo antes de entrar y cuando llegan se sientan modosamente en las sillas de esterilla. No creo que hubiera aire ni ventiladores fuertes en ese tiempo. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿cuál es el mandato social? Que tienen que entrar como mujeres, ¿tá? Porque tienen que estar bien vistas para la sociedad, tienen que tener el formato de mujer, que era lo que se esperaba en ese momento, y tienen que actuar como mujer. Ahora, si yo digo, oh, estas vienen muertas de calor, dice, las de cuestas vienen y se echan en el piso porque era el único lugar fresquito de la casa. ¿Qué pensamos? Que son muy cómodas. Que son muy cómodas, sería mal visto. Bien, como dicen acá, Vicente pone eso. Ahora vamos a pasar al hombre. Al hombre no se esperaba que actuara como una persona diferente a lo que presentaba. ¿Ah? Pero, a ver, yo no quiero estar al lado del hombre cuando se sacara el saco, porque venía en verano, y venía de saco, y venía de sombrero, y venía de barba, y no sé qué más. No quiero saber el olor que el tipo ese traería cuando se sacara el saco. ¿Ah? Yo no quiero estar ahí. Pero el mandato social no implica que el hombre tenga que tener todos sus cuidados. Ahora, si yo digo, el chocolatero, con el calor que tenía, vino y se sentó modosamente en las sillas de esterilla, a ver, ¿qué piensan ustedes ahí? Y para la época eso sería raro. Mal visto ahí sí. ¿Y ahora? Hoy en día no. Hoy en día capaz que no tanto. Pero sí seguimos cargando como esos Sigue prejuicios. siendo
Sigue habiendo gente así con esos Ahí prejuicios. está, en campaña sí pone Vicente acá. Sí, pero como que nosotros muchas veces seguimos trayendo esos prejuicios, porque, ay, mira cómo se sentó, este seguro que, ¿ah? O si decimos, las vecinas vienen y se echan en el piso porque era el único lugar fresquito. Ah, ahí empezamos, estas son unas locas, mirá cómo vienen, deben andar buscando machos, deben estar haciendo cualquier cosa, porque, entonces ya empezamos como a enganchar otras cosas que para, para el pensamiento social tiene que ver con los mandatos, y tiene que ver con estos mandatos históricos. Por eso nuestro tema de hoy tiene que ver con la construcción de género. Porque en este cuento nosotros vemos bien marcado cuál es la diferencia que aparecía para el hombre o para el ser mujer. Vieron que habíamos hablado de que había tareas que estaban destinadas a la mujer, las tareas del hogar, el tema de la cocina, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, y por otro lado, lo que tenía que ver con las tareas del hombre, que iban a ser tareas extramuros, tareas que se hacían fuera de la casa, tareas que generaban el dinero para vivir. Ahora, yo no me encargo de los hijos, yo no me encargo de la ropa, yo no me encargo de la cocina. Yo como figura, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo estos mandatos sociales son históricos y van de alguna forma modificándose en el tiempo, con el tiempo, porque hacen que uno vaya tomando como estas características particulares de lo que va a ser la construcción de género a lo largo del tiempo, y cómo vamos a ver también que hay determinadas características que se van a presentar con, con, una, con una forma de producirse que muchas veces está como en el arraigo general. La gente dice que tenés que actuar de esta manera, la gente piensa que hay que ser así, ¿sí? Entonces, todo esto que tiene que ver con estos condicionamientos sociales, muchas veces se transforma en lo que los demás creen y no lo que nosotros pensamos muchas veces, porque sabemos que de pronto está mal decir que una persona esto o lo otro. Sin embargo, vamos como siguiendo la corriente. Y acá se va siguiendo muchas veces la corriente, porque fíjense cómo se lo humaniza al padre en el último párrafo del cuento. ¿Qué pasaba con Raquel cuando estaban casi en la hora de la cena? O ya estaban en la cena. ¿Encontraron? Vieron que dice que Raquel se hacía la dormida, pero que a pesar de que se hacía la dormida, el padre la llevaba y ella sintió una ternura que le entibió para siempre la vida. Es decir, el padre no aparece con las características tan rudas de que era el hombre que estaba fuera de la casa, que trabajaba todo el día, sino que aparece también con este arraigo de humanización que se le da, que tendría de alguna forma las características de lo que la mujer tenía, que era también el relacionarse con los hijos. Fíjense que a qué punto en este cuento aparece el tema del trabajo como algo que forma parte de la vida del hombre. ¿Qué dice? Cuando el padre descansaba, ¿cómo tenía que estar todo el mundo? Quieto. Quieto, muerto. Porque si el padre descansaba, había que hacer silencio. No se podía hacer más nada, había que dormir la siesta. ¿Qué pasaba cuando el padre se levantaba? Joda, dice Vicente. No sé si era joda. Fíjense lo que dice. Cuando el padre se levantaba, diversión. Miren lo que dice en la página 9. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Comenzaban los juegos. Ahí está. Entonces, cuando el padre descansaba, todo el mundo tenía que morir. Cuando el padre
volvía al trabajo, es decir, cuando el padre volvía a trabajar y se reinstalaba el comercio y todo eso, recién revivía todo el mundo. Porque dice, se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y alegría, y correría. Recién ahí. Entonces, fíjense que está todo supeditado a lo que el padre hiciera en relación al trabajo. ¿Ah? Autoridad máxima del padre. Sí, máxima con relación al trabajo. ¿Sí, Vicente? Porque con relación a los hijos, era la madre la que mandaba. Era y muchas veces sigue siendo todavía. Vamos a pensar un poquito en este trabajo, que yo les voy a subir este trabajo después, que va a ser una actividad que tiene que ver con cómo vamos construyendo el género, que generalmente aparece como una confusión entre lo que es el sexo, que es cómo nacemos con las características biológicas de nacer hombre o mujer, y cómo se va construyendo la idea de género a lo largo de los tiempos. Es decir, no es una construcción que sea estática, que sea permanente, sino que es algo que se va modificando en el tiempo y con el tiempo. Por eso dice acá que género es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales asignadas a las personas. Dice que son históricas. ¿Qué quiere decir que son históricas? Que esto se va cambiando con el tiempo. Por eso ustedes mismos me dijeron hoy, sí, pero ahora trabajar es tal cosa. El tema del trabajo justamente tiene que ver en cómo nosotros vamos viendo a esta persona, a este sujeto, a esta persona que es capaz de manifestarse con el mundo, con el entorno, de una determinada manera, y cómo nosotros como personas somos capaces de encontrar esa relación de la persona con el trabajo, de la persona con la familia, de la persona consigo mismo, desde una perspectiva diferente. Nosotros somos muchas veces fruto de lo que otras personas quisieron para nosotros. Muchas veces nosotros nos dijimos, bueno, yo mañana cuando me despierte quiero ser médico, o yo quiero ser cajero. Sino que traemos muchos legados sociales, porque nuestras familias fueron cargando todo eso, de que necesitaban que las personas tuvieran un trabajo, de que tuvieran una carrera, de que tuvieran familia y de que se fueran de la casa. Por eso aparecían también los mandatos. Entonces, como aparecían ahí esos mandatos sociales de que la mujer tenía que estar vestida de mujer y comportarse y actuar como mujer. Fíjense que nosotros, como dice por acá, ¿no? Muchas veces vamos naturalizando los roles a tal punto de que eso está instalado en nuestra cabeza y es como imposible despegarnos de esta característica. Porque si vemos, por ejemplo, que una mujer está manejando el ómnibus, no nos llama la atención. Ahora, pero hace 10 años atrás, si vos decías, viene una mujer manejando, yo no me subo en ese ómnibus. Porque esta, quién sabe cómo entró ahí a trabajar en eso. Porque era un lugar exclusivamente para hombres. Si yo voy a una peluquería y me dicen, bueno, ¿con quién te vas a cortar el pelo? Yo me voy a cortar con tal persona. Pero resulta que esa tal persona no está y hay otra. Y después, cuando vuelva a mi casa, me van a decir, ¿y a vos quién te cortó el pelo? Fulano. Fulano te cortó el pelo. ¿Por qué? Si no era la misma figura que hacía lo otro. Porque capaz que esta figura que me cortó el pelo ahora era la que hacía las tintas, era la que hacía los cortes extraños. Entonces, ¿cómo muchas veces vamos asociando la idea de género a la idea de sexo? Y eso no tiene nada que ver. También vamos considerando muchas veces roles, como dice acá, ¿no? Roles que a veces los consideramos naturales, esas capacidades de creer que son inmutables, es decir, que no cambian de lugar, pero que los vamos encontrando en otros espacios. ¿Por qué? Porque a veces seguimos como pensando en eso. Porque si decimos, por ejemplo, mirá, voy a tal lugar y me encuentro con uno que está todo tatuado. Seguramente que y ahí empiezo a cargarle cosas, ¿no? Este anda en la droga, este anda con no sé qué, este anda con no sé cuánto. Y si es mujer, tatuada, quién sabe lo que hace, entonces como empezamos a cargarle la ficha con todo esto, y también tiene como esa forma de ver las cosas. Ahí está, empezamos a juzgar y empezamos también como a querer
sacarle crédito a la persona, porque decimos, esta, quién sabe cómo llegó ahí, o quién sabe cómo llegó a trepar hasta ese lugar. Y capaz que no es trepar, capaz que justamente por estudio, por logro, por méritos propios que la persona accedió a ese lugar, a ese puesto, a esas características y a ese lugar. A ver, ¿no? Hay un quiebre igual, ahora creo. Sí, tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver en cómo nosotros nos vamos muchas veces instalando, de qué lugar nos vamos instalando. Y también, por suerte, los tiempos se van modificando. Y esto de que, a ver, nosotros, como les decía hoy, venimos cargando las fichas de otros, ¿no? Porque los otros fueron los que dijeron, bueno, ojalá que vos tengas trabajo, ojalá que te compres un auto, ojalá que tengas familia, ojalá que te vayas de la casa. El tema del estudio también podía aparecer ahí, pero era como lo menos. Sin embargo, aparecen esas demandas sociales impuestas o de alguna forma indirecta, asignadas hacia nosotros, en las que teníamos que hacer determinadas cosas, en las que tenemos que poder actuar de determinada forma. Ya no miramos, ¿cómo dice acá? Ya no miramos tanto el jardín del vecino, sino que sembramos el nuestro. Dejar un poco de lado la apariencia como primera impresión. Sí, sin duda que sí. También aparecen como condicionamientos sociales muchas veces algunas instituciones, es decir, la familia como institución, las entidades religiosas, ¿sí? Muchas veces, también lo que tiene que ver con la escuela y con los aparatos ideológicos que el Estado también nos proporciona, es esa forma de que nos hacen como pensar y sentir y actuar en consecuencia. Ahora volvamos al punto inicial, cuando nosotros hablamos de lo que el trabajo nos significaba. En este cuento vamos a encontrar que el trabajar va para el lado del hombre, no es para el lado de la mujer. Y hay mujeres que acá también trabajan. Si nosotros lo pensamos hoy en día, vamos a encontrar que el trabajo está dado por características que no son directamente relacionadas con el género, con el sexo, sino que tienen que ver en cómo nosotros nos vamos a posicionar frente a los distintos parámetros que la vida nos va ofreciendo. Nosotros en la siguiente jornada vamos a trabajar también con otros aspectos que tienen que ver con lo personal y otra que tiene que ver con género. Yo les voy a subir este material que les mostré hace un rato y después vamos a trabajar también con la actividad de espacio verdadero para que nos vaya quedando más fácil la respuesta ahí, pero también tiene que ver con la reflexión. Otra de las tareas que vamos a hacer es trabajar con un árbol en el que ustedes van a tener que ubicar distintos trabajos de familiares en los que, por ejemplo, de padres, de abuelos, de tíos, ¿en qué trabajó esa gente? Después, en las raíces, eso tiene que ver con las raíces. En el tronco vamos a tener que ubicar en qué nos hemos formado nosotros, es decir, qué estudios tenemos y qué trabajos en qué trabajos nos hemos desarrollado o desenvuelto. Y después, en la copa del árbol vamos a tener que poner cuáles serían las aspiraciones y qué otros proyectos de estudio tengo y capacitaciones para un futuro, cercano o mediano, no lejano. Esas serían como las actividades que vamos a tener pendientes. Por ahora, vamos a quedarnos con eso. Bueno, vamos a cerrar la clase de hoy con esto entonces, después yo les voy a subir el material. Bueno, y estoy a las órdenes, espero que culminen con éxito el curso, que revisen la plataforma y que también estén trabajando firme con todo lo que necesiten. Yo estoy a las órdenes para lo que quieran. Les voy a poner acá en mi teléfono. Ustedes pueden consultarme. ¿Quedó? Está ahí escrito en el chat. Me ponen de qué cursos son también y cuál es la duda que tengan. Bueno, un gusto, nos vemos, que pasen bien. Hasta la próxima. Adiós.